Buenas tardes, Miquel. Muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Azcona. Miquel estudió química en la Universidad del País Vasco, después se doctoró y ha trabajado muchos años en el Centro Tecnológico CEIT, ligado a Tecnon. Ahí pues, pasó a conocer los materiales, el mundo de los materiales y especialmente el reciclaje. Has estado unos cuantos años en laboratorio y ya has dicho, esto hay que llevarlo al mercado, ¿verdad, Miquel? Sí, bueno, así es. Yo vengo de eso, de lo que es la UPV con una formación química, que luego la fui completando con un doctorado y con, bueno, todos los años que pasé en el Centro Tecnológico en tema de materiales. Y bueno, pues dentro de ese camino de la investigación, pues bueno, me echaba de menos el poder llegar ya a industria, a producto real, a proceso real. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la trayectoria que he seguido. Y siempre pues con un enfoque que además ahora es muy necesario, que es como el reciclaje de distintos residuos, ya sean porque son peligrosos, porque son un problema para el medio ambiente o porque bueno, son estratégicos, ¿vale? También hay muchos metales y elementos que son estratégicos a nivel de Europa porque los consume en gran medida, pero no tiene dónde conseguirlos, no tiene ese tipo de minería, entonces, bueno, el hecho de poder reciclarlos o revalorizarlos, pues es necesario. Y entonces, yo siempre lo hago con un enfoque químico, ¿vale? Son procesos químicos que, digamos, están menos implementados a día de hoy. Hay mucho proceso físico, donde hay moliendas, donde hay, bueno, pues decantaciones, separaciones, clasificaciones, pero lo que es el proceso químico que realmente entra a lo que son los elementos, la transformación de materiales, pues digamos que esto está mucho menos extendido. Ya, digamos que aquí hay como tres necesidades. Por una parte está el posible negocio. ¿Sí? En todo reciclaje hay una opción de negocio en cuanto se puede volver a vender un producto que se iba a tirar. Está el bien social, que es la mejora del medio ambiente, evidente, que creo que no hace falta explicarlo. Y está la tercera, que es que hay a veces materiales muy difíciles de conseguir, que dependemos de países a lo mejor complicados y que tener una posibilidad de producirlos internamente pues es una ventaja, ¿verdad? Eso Esas son es. como las tres necesidades del reciclaje, las tres Sí, ventajas. digamos, son las tres ventajas. Entonces, ha habido mercados que, aunque a día de hoy ya lo tenemos muy integrado, no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, el acero está todo el rato reciclándose, es decir, pasa a ser chatarra, de chatarra pasa a fundición, pasa a ser pieza, ¿no? Digamos que son procesos que ya están muy estandarizados, muy amortizados y que se utilizan muchísimo. Pero hay otra serie de materiales que, digamos, son más novedosos desde el punto de vista histórico, ¿no? Pues como pueden ser plásticos, como pueden ser tema de baterías, que hay muchas baterías ahora novedosas, como pueden ser materiales compuestos, donde hay una complejidad en la cantidad y tipos de materiales que hay y en que están, digamos, se han introducido en el mercado hace poco, con lo que todavía no hay procesos establecidos para poder reciclarlo. El ejemplo del Tetrabric, por ejemplo, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Que Sí, es un el caso. Tetrabric es problemático, sí, porque tendríamos aluminio metálico, tendríamos plástico que hace de aislante y tendríamos cartón. Entonces tenemos tres tipos de materiales muy distintos, con propiedades muy distintas que son difíciles de procesar. Y luego, en todos estos casos, la clave es procesarlos de una manera que sea respetuosa con el medio ambiente, es decir, que no estés generando más problema del que evitas, porque si no, Claro. digamos, no va a estar aceptado, que sea rentable. Esta parte muchas veces, bueno, viene forzado por la legislación, que al final lo que hace es obliga a que procesos que igual en un principio no eran rentables, como ya hay una cierta obligación, pues bueno, les hace que se rentabilicen también. Y bueno, a ese nivel, tanto desde Europa como a nivel, luego, bueno, pues Se hace nacional. rentable para el que recicla, para la empresa que recicla, no tanto para el que tiene la obligación de reciclar, que tiene que meter un gasto más, ¿no? En el proceso. Bueno, a día de hoy ya tiene un coste, porque todo lo que vaya a vertedero, todo lo que vaya a incineración ya lleva un coste asociado. Conforme aumentan los costes y la penalización por llevar mayor cantidad a lo que es incineración o a lo que es vertedero, pues hace procesos que igual anteriormente tenían unos costes altos que ya entren en que sean rentables, ¿no? Entonces, al final, contra más penalices darle una salida que no sea adecuada económicamente por legislación, hay procesos que igual son más caros porque tienen una complejidad, ¿no? Porque tienes que tratar siempre, pues, digamos, productos secundarios que no son deseos y tienes que darles un tratamiento adecuado, pues que tienen un coste que en ese momento ya entran en rentabilidad. Sí, sí, sí.
Bueno, y vosotros, entonces tú habías hecho mucho trabajo de este tipo en laboratorio y tu Sí. cuerpo te pedía un poco de realidad, ¿no? De mercado. Sí, bueno, a ver, yo he tenido siempre la inquietud del I+D, ¿vale? Desde, bueno, de niño, ahora piensas y digo, ¿cómo cambia, no? Pero yo quería haber sido inventor, digamos, de niño, entonces hice siempre, luego, bueno, me gustó mucho el proceso químico y eso ya es una cosa que, bueno, que si te gusta, pues lo llevas con mucha pasión. Entonces siempre me metí en el mundo del I+D. Pero, bueno, empecé muy universidad y veía que me quedaba muy lejos de lo que era luego el día a día, ¿no? Y salto a centro tecnológico, donde ya sí que estaba tocando procesos, tocaba industria, proyectos industriales, procesos que ya eran muy enfocados a la industria, pero echaba de menos ya el verlos en marcha, digamos, ¿no? En verlos en cantidades ya que pasaban de gramos a kilogramos de material y ya pues hablar de toneladas. Y entonces, bueno, pues un poco en el camino ese, pues ya estoy en lo que es la industria, ya bueno, pues di el salto y la verdad es que muy contento de cara, pues bueno, a que ves que es una realidad, ¿no? Que lo que en un principio se veía como forma teórica, luego ya a nivel de laboratorio, ¿no? Con unas pequeñas cantidades, con gramitos, que casi es más, ¿no? Con la bata, ¿no? Que es todo limpio todavía y en un ambiente muy controlado, pues cómo das ese salto ya, lo que yo le llamo, pues ya apretar tornillo, a brida, a sensórica para controlar todos los parámetros y ya, pues bueno, a cantidades de toneladas, ¿no? Y ahora ya hablamos, pues menos de 20 kilos es pequeño. Hay que hacer todo a partir de ahí para hacer un pequeño demostrador siquiera, ¿eh? Y luego pues ya eso, salto a toneladas, a 3.000 litros, 4.000 litros de volumen, 1.000 litros, 1.500, dependiendo un poco ya de cuál es el proceso, ¿no? ¿Y cuándo te diste cuenta de esto que echabas de menos? ¿Fue una cosa progresiva o Sí, ya ahora lo al cabo de veo. unos años? ¿Cómo fue eso? Claro, ahora lo veo y parece que estaba planificado, pero no. Estaba relacionado muchas veces con las soluciones, ¿vale? A la hora de dar una solución, tú lo puedes enfocar desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, yo siempre tendía a enfocarlo pues con cosas que fuesen baratas, que fuesen relativamente fáciles de obtener, con cosas que fuesen relativamente directas de aplicar, ¿no? Entonces ahí el salto que estás dando en I+D es más pequeño, porque no estás yéndote a cosas que son muy exóticas, digamos, pero el salto a la industria está mucho más cercano, ¿no? Es una manera de enfocarlo. Entonces, era un enfoque que me salía un poco, siempre tendía a buscar eso, ¿no? Entonces, digamos que esa tendencia va haciendo que digas yo es que lo que quiero es que realmente luego esto poder verlo en realidad, ¿no? Y poder verlo en grande. Y vas viendo cómo crecen los proyectos y dices, pues el hecho de ir aumentando en tamaño, de ir solucionando problemas que ni se me habían ocurrido luego en el laboratorio, ¿no? Cuando tienes cosas pequeñas es muy fácil solucionar los problemas. Cuando vas a cosas que son ya muy grandes, pues empieza a haber una serie de problemáticas de legislación, de certificaciones para poder trabajar incluso que complican mucho todo, ¿no? Y bueno, y problemáticas técnicas. Muy bien. ¿Recuerdas algún caso, algún caso en el que realmente te dieras cuenta especialmente de esto? Es decir, con un proyecto concreto, con algo que dijiste, joder, o alguna persona que conociste y dijiste, joder, yo quiero ser como este o algo así. Bueno, a ver, si tengo que hablar de una persona que, a ver, alguien del que he aprendido mucho y todavía a día de hoy cada vez que hablo con él aprendo mucho es Paco Castro, ¿vale? Este es profesor, bueno, ya fue profesor y investigador y líder de grupo en CEIT y, bueno, y en Tecno, ¿vale? Yo todos los años que estuve allí coincidí con él y la verdad es que, bueno, pues es una persona que, aparte de la capacidad técnica que tiene, que es impresionante, y de toda la experiencia que tiene, que siempre está muy enfocado a industria, ¿vale? Y a una manera de abordar los proyectos muy directa, muy resolutiva y con un conocimiento detrás que lo potenciaba, ¿no? Que dabas una solución. Es que muchas veces parece, no, cuando dices, no, voy a dar una solución con cosas baratas, fáciles de obtener y que sea directa de aplicar. Es muy difícil. Normalmente lo que tiendes es a coger un problema y a complicarlo más para intentar solucionar. El poder dar una solución así es un objetivo siempre, ¿no? Y Paco, bueno, para esto, bueno, aparte de que también a nivel personal, pues bueno, aprendí mucho de la manera de él de funcionar y, bueno, de cómo lideraba el grupo a nivel técnico también. Entonces, bueno, sí para mí ha sido un referente, ¿vale? ¿Y él había montado ya alguna empresa, alguna startup?
No, él lo que montó era un grupo de investigación de 40 personas dentro de lo que era el CEID, que era en su temática, que era un tema de polimetalurgia, de materiales, líder a nivel europeo y a nivel mundial, no sé, estaría entre los 3, 4, 2 grupos, o sea, depende un poco del año igual, pero mejores a nivel de esa temática, no hay ni más de, con empresas internacionales, presencia en Estados Unidos, tiene premios, pues bueno, digamos, de reconocimiento de toda su carrera. Pero más allá de esa parte, ¿no? En la parte en la que trabajaba, en cómo afrontaba los problemas, la pasión con la que vivía la ciencia, pues eso yo lo he vivido como quien dice, o lo he mamado, ¿no? Y va también con mi forma de ser, ¿no? Entonces, pues sí que le estoy agradecido. Y luego, bueno, a ver, esto así como una persona, digamos, específica. Luego, bueno, he coincidido con muchos compañeros y tal, que con mucha gente de la que siempre aprendes, con la que colaboro, que estoy muy a gusto. Bueno. Y a nivel de emprendimiento, ¿alguna referencia que hayas tenido ahí que hayas dicho, joder, yo qué sé, Steve Jobs? O, bueno, no, a lo mejor tira muy arriba, ¿no? Pero... No, a ver, el emprendimiento me viene más desde el punto de vista de la inquietud. Luego, en los proyectos siempre yo me meto más en la parte técnica y todo lo que es el desarrollo técnico, las partes financieras. Esto, mira, es muy importante. Una cosa que sí he visto más que una referencia es el tener a gente complementaria, ¿vale? Para los proyectos necesitas a gente complementaria. Entonces, ya digo, no era algo que yo buscaba, es algo que ha surgido y en lo que estoy muy cómodo y disfruto mucho, sobre todo por la libertad a la hora de desarrollar las ideas, porque ahora yo soy el que marca las ideas muchas veces, ¿no? La libertad que tengo. Pero no era tanto una necesidad mía, sino ha sido como una conclusión, ¿no? De los pasos que he ido dando, pues me han llevado a dar este salto industrial. Entonces yo siempre me apoyo en compañeros que sean una parte financiera, una parte marketingiana y yo pongo la parte técnica. Para mí en emprendimiento técnico necesitas esas 3 patas para que funcione bien. Y luego ya que funcionen de una manera coordinada, adecuada. La pata técnica eres tú, la pata financiera y la otra que has dicho es la... La parte de marketing, gestión, claro. Comercial, ¿no? Más bien, digamos. ¿Perdón? La parte comercial. Sí, eso vamos a llamarle comercial. Sí, ¿no? sí, bueno, va un poco unido todo, ¿eh? Pero sí, serían las 3 patas y necesitas las 3. Sobre todo en todo lo que es el emprendimiento eres muy pequeño, ¿vale? Eres muy pequeño, estás compitiendo en temáticas novedosas donde compiten grandes multinacionales, pero tienes ciertas ventajas frente a ellos, ¿vale? La primera ventaja es eres mucho más flexible, te amoldas mucho más a cualquier cosa. Para tomar cualquier decisión es mucho más rápido. Si focalizas el conocimiento en cosas concretas y eres capaz de resolverlas, pues muchas veces también puedes dar una solución mucho más rápida, porque a ellos para cuando quieren mover algo les cuesta mucho más. Eso sí, cuando mueven, lo mueven con muchísima artillería y muchísimos recursos. Entonces, eso hace que incluso seas muy interesante para ellas, para poder colaborar con grandes multinacionales en un momento porque tú eres mucho más ágil, puedes abordar problemas varios a la vez, pero claro, necesitas la parte financiera primero para asegurarte que los proyectos son rentables, ¿vale? A nivel económico, porque claro, ideas todas las que hay técnicas no se pueden aplicar. Claro. Tienes que tener una visión global del mercado europeo, del mercado nacional, de las problemáticas que hay. Es decir, tratar un residuo que es, por muy interesante que sea, que es residual, o un residuo que ya tiene otro camino solucionado, pues nunca va a ser interesante, ¿no? Luego la parte marketingiana, pues bueno, siempre estos proyectos necesitan una parte financiera que la apoye y para eso necesitas a alguien que venda el proyecto. Ya no solo, es decir, necesitas un producto que luego tenga una salida. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí entra luego la inversión. Estabas contando ventajas de ser pequeño, has dicho ser flexible, ¿alguna más? El poder dar una respuesta rápida, eso sí. Vale. Y luego hay una que es, que igual parece, a ver, no sé, de fuera igual parece tontería, pero es la pasión, ¿vale? Normalmente en las grandes empresas está todo muy escalonado, entonces cuando eres pequeño y es un proyecto propio, la pasión con la que la abordas y lo vives y la fuerza que haces para que salga, pues muchas veces te da una ventaja, ¿no? Frente a, digamos, gente que ya lleva una inercia en un trabajo o tiene cierta comodidad, ¿no? Entonces, esa manera de abordarlo, pues hace que llegues a soluciones con menos recursos a veces, ¿no? Bueno, seguro que con menos recursos de los que tienen una gran compañía, pero lo compensas con pasión y dedicación y, bueno, pues con muchas horas de aprendizaje, en mi caso técnico, de lectura, pero bueno, eso lo lleva
digamos que no cuesta esfuerzo porque lo llevas en el gusto, ¿no? De poder Sí, sí, sí. aprender cosas nuevas y dar nuevas soluciones para los problemas que van surgiendo. Vale. Entonces, bueno, tú tenías clara esta vocación que tenías de llevar al mercado cosas que estabais haciendo en laboratorio y un buen día ya dices, joder, ya llega la hora, ¿no? Sí. Ese día, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, me acuerdo. A ver, luego lo ves y no es solo un día, ¿no? Hay una trayectoria, pero va unido era un momento en el que yo ya veía un poco lo que era el trabajo dentro del centro tecnológico, digamos que ya tenía una línea más o menos en la que yo estaba liderando con 2 o 3 personas un poco con las que había hecho el doctorado ya también, de que yo había participado muy activamente y estábamos montando una línea y dije, jo, esto está muy bien, es interesante, pero me queda un poco, el resto de los años va a ser parecido, cambiaremos de temáticas, puede haber más personas, menos personas, pero digamos que el trabajo ya veo hasta dónde llega, ¿no? Entonces dije, bueno, me vi fuerte, me vi con fuerte a nivel técnico, me vi fuerte en edad, digo, bueno, ahora es el momento de correr riesgos. Esto igual de aquí a 10, 20 años, pues ya no me atrevo a correr riesgos, ¿no? Porque todo ese emprendimiento lleva cierto riesgo, ¿no? Y me vi con ilusión y dije, bueno, pues voy a dar el salto. Y bueno, pues ahí di el salto que realmente no fue la mejor época porque al poco de salir de lo que era un trabajo ya fijo, pues no sé si al año, a los 8, no sé, al poco vino el tema del COVID, que no fue el mejor momento empresarial. Ya. Pero bueno, pese a eso, como O son... sea, ese salto quieres decir que dejaste el CEIT. Sí, 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 dejé... Dimitiste de Sí, dejé el puesto en investigador. el que estaba. ¿Y Entonces, joder, bueno, intenté... cómo lo recibieron? ¿No les dio pena quedarse sin Bueno, a ver, realmente sigo teniendo una buena relación. relación? Sí, sí. Sí, sí, incluso hay proyectos donde todavía colaboramos, para temas de ciertas analíticas, también tengo interacción con ellos y sí, a ver, intenté cerrar lo mejor posible y luego, bueno, nunca sabes si todos los proyectos se cerraron bien o no, pero bueno, la parte que tenía, yo por mi parte lo intenté. Y ya digo, luego con los años, pues bueno, al final sigo teniendo a mucha gente de confianza dentro de lo que es Kate y, bueno, y también en la UPV, también en la universidad, Sí, sí, entonces sí. pues, tiendes a colaborar con los que conoces, con los que sabes cómo trabajan. Y bueno, pues todavía mantenemos eso. Ahora ya es un poco distinto porque yo ya estoy en la parte de la industria, entonces no es lo mismo estar en la parte de centro técnico que en la parte de la industria, ¿no? El tipo de relación a la hora de plantear los proyectos, pero sigue colaborando y con cosas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, bien, con todo lo que es un trauma de dar un salto de este tipo, ¿no? Y de repente, pues proyectos y cosas que, bueno, pues intentas dejar bien cerrado, bueno, o en herencia a otras personas, pero siempre hay un pequeño trauma ahí, ¿no? A la hora de dar Claro. este salto. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces dejaste el CEIT y montaste algo inmediatamente, ¿lo tenías ya medio montado? ¿Cómo fue eso? Bueno, tuve cierta continuidad en algunos de los proyectos que estaba y luego a partir de ahí, pues bueno, fueron surgiendo nuevas... Una vez que estás en el mundo industrial, pues vas detectando problemas reales, ¿vale? Sobre todo de residuos que no están tratados o que de repente empiezan a acumularse. Entonces, a partir de ahí luego ya fue generando nuevos proyectos. Entonces, tengo pues eso, nuevos proyectos en los que no tienen nada que ver con lo que era anteriormente y luego algunos en los que tiene cierta continuidad. Nuevos proyectos en el ámbito del reciclaje, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, mi ámbito o donde yo me he especializado es reciclaje en proceso químico, ¿vale? Proceso físico es más habitual, entonces casi todo el plástico que se recicla, por ejemplo, son procesos físicos donde pues hay una clasificación, hay algún paso químico igual, pero bueno, lo mío es más pues temas de reacciones químicas, redox, ácido-base, precipitaciones, y luego extracciones líquido-líquido, sólido-líquido. Entonces, digamos que con una serie de herramientas típicas de lo que es un proceso químico, luego vas amoldando para distintos materiales, distintos residuos, distintos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, la química es la que es, cambia un poco en función de lo que estés trabajando, ¿no? Pero una vez que ya tienes experiencia, pues eres capaz de visualizar puntos fuertes de distintos ¿Y cuál fue la procesos. primera necesidad en la que te enfocaste? De todas las que hay, ¿cuál fue la primera que dijiste? Vamos a por esta. Bueno, a ver, realmente las primeras venían unidas a metales estratégicos, ¿vale? Que es donde hay más dinero. Son metales estratégicos de alto valor, entonces, bueno, estos metales, bueno,
Como las tierras raras, por ejemplo, ¿no? Sí, pero mayor valor todavía. Mayor todavía, sí. Sí, platino, oro, bueno, platino, paladio, rodio, sí, digamos, del estilo del oro el valor, ¿vale? A veces están por encima, a veces por debajo, oro, ¿no? Pero digamos, del valor del oro, por debajo. O sea, esos son metales que valen como el oro, prácticamente. O más, dependiendo del año y cómo esté eso, más, sí. ¿Y eso es reciclable porque quieres decir que está en algún producto que tenemos en casa? Sí. A ver, esto ya se recicla, ¿eh? Y hay un mercado muy fuerte. Lo que pasa es que en este caso el reciclaje va por un sistema que viene de la minería, ¿vale? Donde estaríamos hablando de procesos pirometalúrgicos, sí. Sí. No, son con mucha energía, con altos hornos, con hornos que llegan a muchísima temperatura. Entonces, esto venía un poco a raíz del trabajo que estaba haciendo el CEIT y bueno, y ahí el proyecto sigue y yo le di una continuidad. Ese es uno de los proyectos que le di continuidad y en un escalado grande y ahí es un proceso hidrometalúrgico donde quitas todo el coste de energía y va por una vía mucho más... o sea, tu propuesta es distinta a la del horno de alta temperatura, es con algo que ver con el agua, por lo que has dicho, ¿no? Eso es, sí. Y evitas el coste que supone tener un horno, claro. Eso es. Y además, esto deduzco que funciona, ¿no? Entiendo que no es ciencia ficción. Sí. No es ciencia ficción. No. Este es uno de los proyectos que más avanzado está y que ahora está en una fase muy potente con un tema de ingeniería y porque, claro, llegado a un tamaño ya tienen que entrar ingenierías potentes también detrás para soportar todo lo que es pues, el diseño de los reactores, en este caso que son específicos, no existen. Entonces son cosas que se hacen ad hoc. Entonces ahí luego ya empieza a haber colaboraciones, tiene que haber, a partir de cierto volumen, ¿vale? Yo te diría yo que a partir de eso, de unos 20 o 30 kilos, ya necesitas empezar a apoyarte en cosas... pero bueno, va todo de la mano, ¿eh? Conforme... Sí. Si la temática es interesante y va viendo buenos resultados, va todo un poco... digamos, es un proceso... Y aquí, estamos hablando ya de un proyecto donde me hablas ya de ingenierías y demás. Claro, aquí hace falta dinero. Claro, por eso decía la parte financiera o comercial que también tiene que estar sustentada, porque llega un momento que luego pues, empiezas a rozarte pues, con lo que es inversión de riesgo, con capitales. Claro. Entonces, y esto lo has gestionado con un socio, ¿no? Buscaste un socio que supiera de finanzas. En este caso, en el proyecto, yo he hecho todo lo que es la parte financiera, luego está digamos, un socio que incluso hizo aporte financiero privado suyo, entonces, bueno, el proyecto sigue y... O sea, en este proyecto has hecho todo. Empezaste haciendo todo tú. Bueno, sí. Todavía no sabías lo de que había suele hacer bastante, la parte técnica suele hacer bastante. Sí, bueno, aparte pero bastante de tocar yo y hasta que no sé dónde están los problemas y cómo va, luego ya meto a gente. Quiero decirte que antes me decías que te has dado cuenta de que es importante tener una parte un socio financiero y un socio comercial. Sí. En este proyecto todavía no era el caso, todavía no te habías dado cuenta de eso. No, pero bueno, este proyecto como venía del CEIT, pues ahí había un soporte del CEIT, claro, esto ya digo, este fue una transición bastante dulce. Vale. ¿Y el CEIT se ha involucrado también en el proyecto a nivel accionarial? Este proyecto sí, este proyecto a nivel técnico lo he desarrollado yo dentro del CEIT y bueno, con la gente del CEIT que no solo yo. Luego el escalado sí que he estado muy implicado yo. Pero bueno, por eso normalmente los proyectos no es una persona, este tipo de proyectos no es solo una persona, es un grupo. Aparte que en este proyecto, al estar el CEIT, supongo que todo su soporte de emprendimiento ha estado contigo ahí. Claro, por eso es, siempre, sí, por eso digo que este fue dulce. Aquí no has estado solo. Este es dulce, por eso este es dulce, no, este es justo lo contrario, he estado solo. Y también me dio las bases para luego pues, poder tener ya conocimiento para hacer. Sí. O sea que este proyecto, ya veis, la tecnología en principio funciona, la habéis probado, estáis ya ahora está en una fase de escalado. De diseño de lo que sería una planta donde podéis hacerlo esto de una forma más industrial. Bueno, ahora está en una fase de que sea continuo, un proceso en continuo, digamos, que funcione en continuo, ya en una serie de turnos y que funcione en continuo, y luego vendría ya una fase de escalado grande a planta de un montón de toneladas año y todo. Claro. Entonces, sí. Sí. Que esto, recuerdo que cuando entrevisté a Ecomagnet, a Kenny, que le conoces, a Kenny Álvarez, pues ellos están también en una fase de esas, de conseguir que funcione en continuo y que pueda haber escalado. Sí.
Sí, pero bueno, aquí yo creo que nosotros estamos ya en una escala grande, ¿eh? Nosotros ya estamos en toneladas, pero ahora necesitamos que funcione esa tonelada en una producción continua, siempre es más sencillo. Vale, ellos no habían llegado a ese punto, efectivamente. No, yo creo que en toneladas no van a estar. No sé los detalles, tiene pero razón, por el tiempo que llevan, yo creo que están algunos pasos más anteriores. Llegarán también, porque, bueno, al final, esto es tiempo, es dedicarle tiempo y bueno, tiempo, conocimiento y esfuerzo. Sí, conocimiento y esfuerzo. Por supuesto, y el esfuerzo y el conocimiento los daba por hechos. Sí, pero bueno, el tiempo pasa, curiosamente, el tiempo pasa muy rápido y va muy rápido, el tiempo va muy rápido, ¿no? Y además en los proyectos, son cosas que son muy ad hoc muchas veces, ¿no? Entonces, todo lo que se sale de lo que es una producción estándar a nivel de una pieza que necesites, un sensor que necesites, y en el proceso químico, pues en mi caso, pues son cosas que necesitas tener bien parametrizadas para no tener sustos luego, ¿vale? Pues controlar presiones, controlar temperaturas, ¿no? Bueno, en cantidades grandes. Entonces, todo lo que sale del estándar normalmente empiezas ya a entrar con plazos, con costes, siempre hay un choque, ¿no? Porque tienen que parar su producción habitual de sensores o de piezas para hacer una específica o que cumplan unas cosas que entonces esa es parte de la pelea también del día a día. Vale. La parte de solventar problemas técnicos y de solventarlos con algo claro, que puedas tener. Antes cuando te preguntaba por cuando el momento en que dejaste el CEIT para emprender, claro, lo has dejado, pero lo has dejado con ellos, claro. Internamente fue más sencillo en tu caso, claro. En ese caso fue más sencillo, pero ese primer proyecto, pero ya... Luego ya te has desligado completamente del CEIT. Esa transición fue, a ver, lo que pasa es que era por las dos partes, yo creo, ¿no? Sí. La parte de que, bueno, a ellos también les convenía, claro. Yo no quería dejar colgado ese proyecto y bueno, pues iba un poco hilado, ¿no? De lo que te he dicho de la transición, yo intenté hacerla lo más adecuada posible, que ni los que estaban en estadios muy iniciales, ni los que estaban ya muy avanzados Pero tú todavía no estás viendo dinero entrar en la empresa a nivel de facturación. O sea, a ese punto no habéis llegado, estáis todavía en fase de... A ver, depende del proyecto. En algunos proyectos, en algunos sí. En algunos ya hay facturación y en otros depende del proyecto. Vale. O sea, ¿cuántos proyectos estás ya metido ya? Porque... Gordos, 2 o 3 diría. Gordos, 3 y luego, bueno, pues hay siempre ideas, ¿no? Y cuando tienes ya un poco de recursos, pues pruebas un poco cosas aquí, vas viendo si funcionan o no y en función de eso, pues vas siendo... Vale, gordos 2 o 3. ¿Y no tan gordos? ¿Cuántos? No, un par más. Bueno, ideas muchas. Vale, pero quiero decir, no a nivel de ideas, sino a nivel de que ya estáis montando una estructura, empezando a plantearlo más en serio. A nivel de estructura muy gordo, uno, más allá de este que comentábamos de los metales, pues bueno, tengo uno que ahora mismo estamos en una fase, como estaría el de los metales hace 1 año y medio más. Ese ya está con unos capitales y con unos tamaños muy grandes. ¿Y ese nos puedes contar algo de en qué entorno? Algo que puedas contar, claro, porque esto supongo que todavía sí. Bueno, este es uno que además en la época que estamos es muy interesante, ¿vale? Ajá. Este es uno para obtener combustibles hidrocarburos a partir de residuo plástico, ¿vale? Y también bueno, residuo plástico, que hay muchísimo y ahí tienes, por ejemplo, tienes por un lado el residuo plástico, que es un problema a nivel mundial y que no tiene salida. Tienes uno que, digamos, en esa parte, pues ya estás cumpliendo esa labor, ¿no? de ayuda. Y luego tienes la parte que ahora ya cada vez más los combustibles se están convirtiendo en bien muy preciado, el precio que están. Entonces, pues bueno, no lo sabíamos cuando se inició el proyecto, sabíamos que era de interés, ahora todavía tiene más, ¿no? Y entonces consigues hidrocarburos que son del rango del diésel, la gasolina. Esto es lo que hace Tecnan. Está intentando hacer Tecnan también, ¿no? Sí, bueno, es Nantec ahora, sí. Tecnan es Nantec ahora, sí. Esto es Carlos, sí, conoces. Carlos Uraga, sí, correcto. Sí, pues con Carlos estoy. ¿Estás con Carlos? Vale. O sea, en la parte del, pues lo que digo, de hacerlo en grande. Vale, no lo sabía. no sabía relacionado, sí. Sí, ahora, bueno, era Tecnan en los inicios, luego es Nantec y soy parte de Nantec. Sí, Nantec, efectivamente. Estamos con alguna cosa ya grande y bastante. Vale. Sí, este proyecto es bastante serio, correcto, sí.
Sí, por eso. No, a ver, no suelo decir nombres yo, pero si estés ahora... Sí, de hecho, mismo, yo creo que con Carlos lo entrevistamos hace tiempo, yo creo que tengo pendiente otra entrevista con él, sí. Puede ser, pues sí, puede ser. Que ya nos contará él cómo está el proyecto, porque es un proyecto que tiene muy prometedor. Es muy chulo y ya estamos con cosas muy grandes. En este caso, pues ya estamos con un reactor de... Sí. Vale. Perfecto. Está bien que Euskadi es un país pequeño, sí, por eso. Acaso. Aunque es verdad entonces, bueno, a ver, el tema es ese, ¿no? Yo a nivel personal soy inquieto, entonces, bueno, pues son temáticas que no tienen nada que ver una con otra, pero bueno. Aparte de esto, aparte de este gordo y el que has contado antes del principio, ¿algún otro proyecto sí que quieras comentar un poquito a nivel general? Sí, bueno, hay algunas otras tienes cosas mucha confidencialidad y muchas cosas. Sí, no hay algunas otras cosas por ahí interesantes, pero esas ya yo las dejaremos para cuando estén gordas también. Para cuando Vale. Vale. ¿Que van a llegar a ser como esta o las ves tú con ese potencial? A ver, yo esto ya es a título personal. Yo las ideas que ya sea por financiero, ya sea por interés, veo que no tienen más, no las planteo. O sea, tengo muchas que no planteo. Y luego las que, bueno, en el caso Carlos, ¿no? En el caso es Carlos es el que llevaba el peso inicial, pero bueno, yo entré ahí pues lo mismo, un poco como responsable técnico y le doy un empuje a que vaya un paso más allá, ¿no? Pero bueno, para llegar ahí pues necesitas 3-4 años. Entonces, dentro de esos 3-4 años, 5 años, bueno, digamos, desde lo que es un primer inicio hasta ahí, pues tienes que ir probando distintas ideas, distintas cosas, variantes de una misma idea. Entonces, bueno, hay muchas que se quedan por el camino. Sí. Tendría algún otro, pero bueno, no, a ese nivel de desarrollo. Sí. Ya terminando, Miquel, 2 preguntas. Una, ¿de dónde sacas las ideas? No, eso ya no me esperaba. No lo sé. Bueno, tú lees mucho. Eso es de leer. Lees mucho. Eso sí, iba a decir, está relacionado por un lado de leer mucho, estudiar mucho, o sea, leer y estudiar muchísimo. Enredar me refiero a probar muchas cosas porque con el tiempo te vas dando cuenta de que lo que lees a lo que pasa luego hay un salto, ¿vale? Yo diferencio entre saber por haber aprendido de lectura y de estudio y saber por haber aprendido de tocarlo. Entonces, suele haber las dos partes, ¿no? Pues los más universitarios son los que saben mucho por haberlo estudiado, haber entendido en profundidad, y en la industria se sabe más por haberlo tocado. Entonces, intento compaginar estas dos cosas, ¿no? Contra más cosas voy tocando, más aprendo por haber tocado, pero siempre lo hago con una base de lectura inicial, ¿vale? Esto sería un poco el enfoque. Entonces, ¿por qué? Porque corres menos riesgos, porque tienes más probabilidad de éxito, si conoces lo que hay a fondo. Sí. Pero de la teoría, digamos, a la práctica, yo siempre digo la realidad, digo, bueno, primero tenemos que tener claro cómo es la teoría y cómo debería funcionar, y ahora vamos a ver cómo funciona. Vale. Y cambia mucho. Pero eso sería un poco más procedimiento de trabajo casi, ¿no? Pero ¿de dónde vienen las ideas y los planteamientos? Pues no lo sé, supongo que me ha gustado siempre el tema rompecabezas, ¿no? De buscar soluciones a cosas. Entonces, esta es una manera que buscas soluciones y entonces, bueno, ves las soluciones obvias, ves las que estás planteadas y dices, bueno, a ver si lo puedo hacer de otra manera distinta. ¿Y esas necesidades que necesitan solución, dónde las encuentras? Sí. Bueno, esto viene marcado por la industria y, a ver, viene marcado una gran parte desde Europa, porque en Europa ya hay una serie de problemáticas globales que se van detectando, y luego en la industria en el día a día. Pues es que los problemas vienen cuando un residuo que se empieza a acumular. Está claro, pero ¿tú cómo llegas a esa industria? O sea, ¿tú hablas habitualmente con industriales? ¿Tienes una...? Bueno, a día de hoy ya sí. En el centro técnico cada vez hablábamos más y a día de hoy ya estoy todo el día relacionándome con distintas empresas, con gente del mundo del residuo, con empresas que no son del mundo del residuo, pero empiezan a tener problemas con ciertos residuos y entonces el hecho de dar soluciones y de estar acostumbrado a dar soluciones, pues te hace que cuando hables con ellos y les plantees cosas, pues las valoren a veces interesantes, otras veces. ¿Y estas relaciones las tienes sistematizadas de alguna manera o son espontáneas? Que no hay que tú digas, todas las semanas voy a tener una reunión con tal. No, yo no lo he buscado así para nada. No. A ver, surgen en conversaciones, ¿eh? O sea,
es ir moviéndote. O sea, si tú estás hablando con distintas entidades, distintas personas, surgen problemas, surgen en conversaciones cosas que luego pues te quedas pensando, vas viendo por aquí, por allí y planteas cosas. En mi caso va surgiendo más. Conforme haces más oportunidades y más cosas surgen, ¿no? Entonces... Evidentemente porque tú tienes un conocimiento muy importante que es el que te permite ver qué necesidad tiene posible solución y cuál no, claro. Bueno, sí, hay una parte, puede ser que sea parte, yo ya no, sí, puede ser que haya una parte de eso y luego hay otra parte de estar siempre estudiando y siempre intentando, o sea, pasa mucho, en cualquier temática, nada que estás 6 meses, 1 año sin tocarla, te quedas obsoleto, ¿no? Claro. Entonces, una labor que suelo hacer con temáticas nuevas siempre es ponerme al día, un montón de artículos, de patentes, de publicaciones, sacarlo, leerlo, resumirlo y entonces digo, bueno, vale, ahora, y luego esa es la parte, digamos, de aprendizaje. O sea, ¿no? te lees hasta las patentes también, sí. Bueno, a ver, cuando digo leer, vale, si esto yo lo matizo, digo leer artículos y patentes, yo hace mucho que no leo uno entero, ¿vale? Nunca, porque no tengo tiempo. Hago lectura muy rápida, transversal y busco lo que sería, sobre todo, conclusiones, introducción, conclusiones y luego leo también, cuando me interesa, partes experimentales. O sea, no leo el artículo entero porque entonces no acaba. Entonces, son lecturas muy rápidas donde no profundizas tanto y selecciono los que sí me parecen más interesantes. Y luego, bueno, esto también, y luego, bueno... o sea, que estaría bien que el que hace artículos escribiera una versión para gente como tú. Es decir, una síntesis muy Bueno, pero ya simplificada, está, es el abstract, sí, por eso leo lo que es la parte inicial, las conclusiones y ya con eso me hago una idea y ya... Es verdad, sí. Sí, o sea, está en... No sé si adrede o no, pero a mí me vale, o yo lo he buscado de esta manera, ¿no? Sí. Y luego ya cuando eso entro más en partes, y las patentes me pasa un poco igual, ¿eh? O sea, introducciones sí que te diría y resúmenes y conclusiones que son leo de todos. Pero claro, lecturas rápidas, pues muy fácilmente, no sé, para un proyecto, ¿qué puede ser? 200 artículos, no sé, y 20 o 30 patentes, fácil. O sea, no digo todas de golpe, pero sí, que tengas que mirar, sí. Y luego aparte de eso, esa es la parte teórica. Luego aparte de eso tienes que mirar, y esta cuesta más, qué están haciendo las otras empresas. Porque si la solución que vas a dar es una que ya están dando, ya vas mal. Cierto. Esa cuesta más, porque ahí ya la gente cuenta o no cuenta. ¿Vale? Pero digamos que las problemáticas están ahí, o sea, son problemáticas que se van viendo. El plástico todos sabemos que está, no es que haya una cosa que sea secreto o que haya que investigar mucho para encontrarla. Otra cosa es la solución adecuada y el momento de la solución. Miquel, ¿y las personas con las que emprendes, dónde los encuentras? Porque antes has hablado, necesitas siempre un financiero y un comercial. ¿Dónde los encuentras? Bueno, no sé, no... Surgen también espontáneamente. Sí, bueno, a ver, aquí no, esto es... Carlos surgió, que el proyecto lo tenía medio tal y te buscó a ti, ¿no? Te encontró a ti. Coincidimos en algún foro, en alguna, ¿cómo es esto? Algún workshop, alguna cosa de estas y bueno, al principio la colaboración era muy, muy liviana por mi parte, ¿vale? Y porque estaba en otras cosas y tal. Pero, a ver, el proyecto me encantó, le veo muchísimo potencial y bueno, y Carlos también, pues cada vez ha puesto más por mí. Bueno, pues, fue una cosa que ahora estamos ya los dos, cuando ya ha cogido, digamos, Enantec, que ya no es Enantec, ha cogido ya eso, pues estamos los dos ya ahí, arrimando y empujando. Sí. Bueno, o sea, es espontáneo. Y ya la última pregunta, Miquel. Pero lo mismo que, perdón, un pequeño inciso, lo mismo que salen, otros muchos no salen, ¿eh? Sí, esas son las que tienen más éxito, que todavía están... Sí. O sea, hay muchas interacciones de estas que se quedan en una conversación o en 5 reuniones, hay muchas que no salen. O sea, pero es estar moviéndote y buscando. Sí. Y ya la última pregunta, que es una pregunta obligatoria, Miquel. Tú estás metido en un montón de proyectos. Bueno, y en otros que no te has llegado a meter porque no han salido, como tú dices. Y en algunos sí que no me he querido. Aquí lo que quiero preguntarte es por tu perfil, porque eres un perfil bastante distinto al de los emprendedores. Normalmente un emprendedor nace con un proyecto, vive con ese proyecto hasta que muere y después empieza otro, ¿no? Tú te pareces más a Intel, ¿no? Parece que estás en muchos proyectos como el procesador o como el conocimiento técnico del proyecto, pero no estás involucrado
por completo porque tienes más cosas, ¿no? Sí, bueno, a ver, esta es una parte... ¿Cómo te ves a ti mismo? O sea, porque imagino que en esto has reflexionado mucho y tendrás más o menos claro tu... A ver, lo primero, a ver, esta es una parte un poco delicada en el sentido que siempre son temáticas distintas, ¿vale? No son temáticas que se solapen en ningún sentido porque digamos que la parte de la confidencialidad y la confianza... Sí, que no hay competencia entre uno y otro, está claro. Sí. No. Y luego eso a nivel de temática y de lo que se hace a nivel de reacción, a nivel de proceso, todo eso son cosas totalmente distintas, ¿vale? Eso a nivel de lo que es. Y luego a nivel de, bueno, ya digo, en función de las necesidades del proyecto, pues yo voy acordando ciertas implicaciones, ¿no? Ahora, pues, bueno, así lo mismo que con los metales, en un momento era una implicación muy elevada y muchas otras cosas son mucho más de casi de pensar. Ahora, pues bueno, hay eso, el tema de ahora mismo que hablábamos, ¿no? de Nantes, pues bueno, es un nodo muy grande que es donde tengo yo una parte muy grande. Pero a nivel de compaginar, entonces, bueno, en función del estadio del proyecto, pues ya sé si necesita más o menos apoyo. Hay veces que simplemente tengo una reunión cada 2 semanas, algunas cosas que son cosas que, bueno. Pero a nivel de perfil, a ver, soy muy inquieto. ¿Vale? Soy muy inquieto y tengo la pena de que hay tantísimas cosas que me gustaría abordar a nivel técnico y que hay tan poco tiempo que bueno, pues el problema suele ser que pruebo, ¿no? Digo, mira, podríamos hacer esto y hacemos y de repente dices, hey, pues podría funcionar. Y dices, hey, pues hacemos un poquito más grande y tal y de repente ya tienes un medio proyecto montado si quieres. Entonces, hay una inquietud, tengo muchísima inquietud técnica, ¿vale? Y lo que me encanta es que estaba en la técnica. Por eso también necesito la parte de la otra, porque si fuese solo por mí, a veces se me olvidaría la parte de que luego tiene que ser muy rentable, ¿no? Vale, entonces, por resumir de alguna manera, Miquel, ¿tú crees que tú en un solo proyecto te aburrirías? Porque siendo tan inquieto no podrías estar centrado en un solo proyecto, ¿verdad? Es que me sale solo lo de ver opciones, de cosas interesantes y por eso. No es que lo busque, me sale solo. Sí, pero bueno, eso he tenido desde siempre, ¿eh? Desde niño siempre pues, se me ocurrían cosas y por eso decía lo de ser inventor, que no era algo que lo haya... Claro. Si lo planifico no sale, ¿eh? Claro, pero entonces dentro de 3 años tú te ves parecido, ¿no? Te ves con un par de proyectos gordos, otros que están empezando a desarrollarse. O sea, te ves así siempre, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, ¿tú crees que tu aportación es ese granito inicial de ver si el proyecto puede tener potencial y luego que haya otros que de alguna manera lo desarrollen, ¿no? Siempre con tu ayuda, evidentemente, ¿eh? Sí, bueno, a ver... ¿O te ves de otra manera? No sé si yo me veo así, pero en este caso, a ver, te voy a decir, es mucho desgaste físico y mental, ¿vale? Porque ya digo, exige muchísimo aprendizaje, muchísima lectura, controlar muchísimos parámetros y entonces no sé cuántos años. Pero si le preguntas a mi mujer, ella te diría que sí, que me conoce desde hace mucho. Y en cuanto la cosa empieza a estar un poco monótona, pues que sin querer me voy derivando a nuevas inquietudes, ¿no? Entonces, cuando de fuera te ven así, ya que te conocen muy bien, pues puede ser que eso si lo llevas a nivel matrimonial no suena muy bien, ¿eh? No. Entiendo que hablas a nivel profesional técnico, solo. Técnico. A nivel personal, bueno. Era broma. Pero no, técnicamente sí es como no sé, me derivo siempre hacia, cuando ya la cosa empieza a ser un poco rutinaria, digamos, no necesariamente, quiero decir, 1 año, 2 años que empieza a ser rutinaria, 3 años, empiezan a surgir ya pues nuevas inquietudes, ¿no? Pero lo he dicho, no son nuevas inquietudes de un día para otro, suelen llevar un desarrollo. En CI realmente el centro tecnológico tienes opción de tocar muchos proyectos, ¿no? Y ahí yo también estaba en bastantes proyectos distintos a la vez, ¿no? Entonces eso no es que me venga de nuevo. Bueno, y Paco Castro, la persona que comentaba, bueno, no sé ni cuántos proyectos, es una cosa increíble, ¿no? Cambia luego, porque una cosa es estar haciendo desarrollos más pequeños que cuando vas a estos tamaños y estas entidades ya, ¿no? Entonces, en ese sentido... ahí ya digamos que te exige mucho más, entonces no puedes estar en tantas cosas. Ya. Y además deduzco que a ti la parte financiera de gestión y tal no te interesa mucho tampoco, ¿verdad? De los proyectos. Eso se lo dejas a otros. No, menos. No te atrae mucho eso.
No, esa parte no, esa parte no. O sea, si tú, a ver, tengo que hacer cosas ahora ya una vez que emprendes, pues bueno, tengo que hacer cosas que ni sabía que existían hace unos años, ¿no? Pues temas de, sí, bueno, horas, ¿no? Y tal, bueno, pues la burocracia habitual, ¿no? En este tipo de cosas, pero no es lo que me llama, ¿no? Donde disfruto, donde podría pasarme horas, y cuando digo horas indefinidas no tendría límite, es con los temas técnicos, ¿no? Hay un problema y hasta solucionarlo o pues estar ahí, lluvia de ideas, contrastar, probar cosas, venga, han fallado estas porque han fallado, hay que entenderlo. Y normalmente no lo entiendes en el momento, ¿eh? Hay cosas, hay problemas que sí que pruebas 2 o 3 cosas y solucionas, y hay otros pues que te diría que hay algunos que llevo meses, incluso años, y no he solucionado de los problemas que surgen, ¿no? Pero bueno, están ahí siempre. Y de repente se debe ser una cosa nueva, tal, y dices, mira, pues igual lo podría aplicar a esta otra cosa, o aquello que no pude solucionar, pues igual así podríamos haberlo hecho. Y va por ahí, Muy bien, Miquel, pues nada, creo que hemos hablado un poquito de todo, de ti mismo también, de tu perfil y de algunos proyectos de los que estás involucrado. El que quiera saber más sobre Tecnan, ahora Nantec, que busquen en Ganancia, que hay una entrevista que le hicimos a Carlos hace ya unos cuantos años y hemos hablado del proyecto varias veces, ¿verdad? Que habrá varios artículos. Y nada, oye, muchísimas gracias, muchísima suerte, Miquel, y bueno, estamos para lo que quieras, ya sabes dónde estamos. Muy bien, bueno, gracias a ti por la entrevista y la oportunidad de contarlo. La verdad es que he estado muy a gusto yo pudiendo compartirlo, así que bueno, pues gracias por la oportunidad y bueno, pues ya a ver si podemos hablar en otras ocasiones y hay evolución en los proyectos. Claro que sí.